Bendiciones, te habla la pastora Waleska Santos de la Iglesia Jesucristo Fuente de Poder. Estamos ubicados en la calle Betances número 90, aquí en el pueblo de Bayamón. Pastoreo juntamente con mi esposo, el pastor Jorge Santos, y quiero compartir una breve palabra contigo. Esta palabra llevo 2 semanas que la estuve enseñando en nuestra congregación. Bendijo mi vida, bendijo la vida de aquellos que la escucharon y quiero dejarla por aquí para que también sea de bendición a la tuya. Se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3 al 14. Es una historia que todos conocemos, es una historia que todos hemos hablado de ella, incluso hemos hecho esta oración delante del Padre. Voy a parafrasear solamente y solamente leeré 2 versículos. Después tú tienes la oportunidad de buscarla y de leerla y de estudiarla y de predicarla y enseñarla también si así lo deseas. Pero dice, ¿verdad?, en la historia que en un momento dado, la historia bíblica, que en un momento dado, cuando ya Salomón va a tomar el lugar, ¿verdad?, de su reinado, en sueños tiene una visitación de parte del Eterno y dice que el Eterno le pregunta que qué puede hacer por él, y él, en vez de pedir fama, en vez de pedir que sus enemigos fueran entregados, en vez de pedir otras cosas que quizás en nuestro pensamiento entendiéramos que eran necesarios, él hizo algo que maravilló a Dios y todavía nos maravilla a nosotros. Él simplemente pidió entendimiento, pidió sabiduría para hacer juicio justo y para poder dirigir al pueblo. Y dice el versículo 9: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y el versículo 10 dice: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Amén. Así que esta enseñanza es una enseñanza maravillosa, pero quiero decirte algo, quiero dejarte saber que esta historia es una historia que no es solamente una historia para admirar. Esta historia también es un espejo para nosotros examinarnos a nosotros mismos. Mira, porque Salomón no simplemente es un personaje bíblico, este relato es un relato real y verdadero como espejo en nuestras vidas de lo que le puede pasar a una persona que tiene un llamado genuino, que es ungida, que puede ser comisionada, una persona brillante, con título, una persona inteligente, una persona trabajadora, y aún así en un momento de vulnerabilidad caer. Porque ¿sabes algo? He entendido en este caminar que hay gente que ama a Dios, que comienzan con llamados genuinos, con intenciones genuinas, con un corazón sincero y anhelante de servirle al Padre, pero se van perdiendo lentamente en el camino, se van alejando lentamente de ese propósito de Dios. Y muchas veces no es por deseo propio. Hay veces que las inclinaciones de nuestro corazón, esas inclinaciones pequeñas que se van volviendo hábitos, nos llevan a alejarnos de ese propósito, nos llevan a alejarnos de la misión, nos llevan a alejarnos de ese compromiso inicial con el Eterno. Y hoy vengo con una palabra directa de parte de Dios. Dios quiere enderezar nuestro corazón. A Él le interesa trabajar en nuestro corazón, porque lo que Dios va a hacer contigo, escúchame bien, en esta temporada requiere de un corazón que lo escuche, no solamente de una mente que lo entienda. No se trata solamente de conocer la Biblia, de estudiarla, de leerla. Se trata de permitir ser gobernados por ese Dios de la Biblia. Se trata de entender el peso real de la asignación, del propósito, de lo que Dios, de la misión a la que Dios te está llamando en este tiempo. Y para eso necesitamos un corazón que lo escucha. Amén. Así que aprendí de Salomón en este relato lo que es hacer la oración correcta. Jesús nos los enseñó. Jesús dijo: ustedes oran y no reciben respuesta
¿Por qué? Porque no saben orar. Y cuando Él fue a enseñar el modelo de oración, Él simplemente nos enseñó que la oración correcta se desprende de nuestros deseos, se desprende de nosotros y simplemente se centra en la voluntad del Padre Celestial. Padre nuestro, ese Padre nuestro que nos enseñan desde pequeño es un modelo de oración maravilloso. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. Por tanto, Dios mismo nos está enseñando a través de estas palabras de Jesús lo que es la oración correcta, enfocada en la voluntad del Padre y no en la inclinación de nuestro corazón y de nuestro deseo. Esta oración de Salomón fue una oración genuina, real, entendiendo el peso, vuelvo y repito, del llamado y la responsabilidad que había sobre él de dirigir el pueblo de Dios. Amén. Así que otra cosa que aprendí fue el peligro invisible del llamado, y ese peligro está en la inclinación de nuestro corazón. Esas pequeñas cosas que te dije hace unos segundos atrás, que son las que se vuelven hábitos y nos van llevando a separarnos de esa voluntad del Eterno, de ese propósito inicial de Dios. Y otra cosa que aprendí es que nuestra ancla para caminar en este camino y hacer la voluntad del Padre Celestial con agrado tiene que estar en nuestra identidad y en nuestro gran yo soy. Él es el comienzo y Él es el final de todas las cosas. Yo no soy simplemente lo que hago. Yo no soy lo que hago. Yo soy hija de Dios, más allá de los títulos, más allá de la función, más allá de lo que el Padre nos permite lograr, nuestra identidad está en Él, en ese gran yo soy. Cuando estamos anclados en Él, lo que nosotros pensamos que es prioridad para nuestras vidas se vuelve vano y podemos reemplazar todas esas inclinaciones de nuestro corazón por la voluntad de Él. Amén. Así que Él le pide al Señor: da a tu siervo un corazón que escucha. Y esa palabra, un corazón que escucha, es una palabra muy bonita. Yo cuando fui al contexto original de la palabra, significa lev shomea, que lo que representa la palabra lev en el hebreo significa un corazón que escucha para discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora, vamos a desglosar esto. La palabra lev en el pensamiento hebreo no es solamente una emoción. Es el centro de las decisiones, de la voluntad, y aquí viene la palabra clave, la intención. Intención. La palabra dice que el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y cuando vamos a la Biblia pechita, encontramos que en el contexto original el mensaje que nos quiere transmitir es que Dios está buscando gente que le sirva con las motivaciones correctas. Porque si tú le sirves al Señor con la motivación correcta, si la motivación con la que tú le sirves, con la que tú haces las cosas que haces hoy para Él, está dentro de lo que es el corazón correcto para adorarle, para servirle, para agradarle, todo lo que tú hagas se convierte en un acto de adoración. Entonces esta palabra es un reto porque nos lleva a medir la inclinación y la intención original por la que nosotros hacemos las cosas. Y la palabra shomea viene de la palabra shema, que significa oír, pero no es simplemente oír, es oír de tal manera que produce obediencia. Viene del Shema Israel, oye Israel. Así que en hebreo la palabra escuchar y obedecer van de la mano. Así que aquí simplemente, más allá de pedir una sabiduría, lo que Salomón le está pidiendo al Señor es: dame la capacidad de yo poder escucharte, pero escucharte con la intención de obedecerte. Aleluya. Así que
Esto nada más es un reto para nosotros, amados. Esto nada más nos reta no solamente a medir la intención con la que nosotros estamos sirviendo, con la que estamos haciendo las cosas, sino también para qué queremos escuchar a Dios. Entonces vamos detrás de palabras y buscando que el Señor háblanos, Señor, danos una palabra, pero le decía a la iglesia, ¿para qué queremos que Dios nos hable si no tenemos la intención de obedecerle? Así que Dios no está buscando solamente gente que lo escuche. Él está buscando gente que se deje gobernar y que le obedezca. Amén. Así que tenemos que medir y tenemos que decirle al Señor, devuélveme la capacidad de no solo escucharte, sino también tener la intención de obedecerte. Amén. Otra de las cosas que pude entender en esta gran enseñanza es que nosotros no podemos limitar a Dios simplemente al lugar donde le adoramos. Amén. Dios no cabe en nuestro sistema. Dios es mucho más grande que eso. Dice la palabra que Salomón construyó el templo y suelta tremenda verdad. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, dice de la siguiente manera. Dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Así que eso es tener madurez espiritual, reconocer que Dios no es un accesorio de nuestra vida ni de nuestro ministerio que yo puedo enganchar, que yo puedo poner, que yo puedo usar cuando yo quiero y cuando lo necesito. Entender que Dios no es una atmósfera que yo enciendo y que yo prendo cuando yo quiero. Es entender que Dios es el Rey, que Él es el que gobierna, que Él es el dueño de este diseño, que Él es el dueño de nuestras vidas y que nosotros somos sus siervos, nosotros somos sus representantes, que nosotros tenemos que tener capacidad de ser gobernados por ese Rey. Entender que Dios no cabe en nuestro control, que Dios no cabe en nuestra agenda, que Dios no cabe en nuestra estructura. Y hay gente que ama la casa, pero perdió hace tiempo el temblor y el temor por la presencia de Él. Hay gente que saben hacer un culto, pero no saben cómo postrarse en secreto y vivir una vida en intimidad. Y le decía a la iglesia, lamentablemente un templo sin presencia se transforma en un museo. Una iglesia sin obediencia se transforma en un teatro y un altar sin rendición es simplemente un escenario. Y no queremos actores. Queremos gente genuina, con el corazón correcto, con las inclinaciones correctas y con la motivación correcta sirviendo al Dios Todopoderoso. Mira, y hay temporadas donde Dios permite que aquello que no funcionaba se quede sin aceite, se quede sin la unción. ¿Sabes por qué? Porque es la manera que Él te va a mostrar si amas más su presencia que el resultado de todos los años de ministerio o si el resultado de lo que haces. Así que si nuestra vida espiritual depende siempre de que todo salga bien, todavía no estamos firmes en el Señor. Si nuestra paz depende de controlarlo todo, estamos construyendo un sistema para sentirnos seguros y no estamos trabajando un altar de obediencia al Señor. Así que el enemigo invisible de nosotros, y esto es lo próximo que aprendí, es la inclinación de nuestro corazón. Y aquí viene lo serio. Salomón no solo se cae por ignorancia. Tenía sabiduría,
Salomón cayó por tolerancia, por esas pequeñas cosas que comenzó a negociar, esas pequeñas cosas y a esa pequeña gente con la que se empezó a asociar. Y dice Primera de Reyes capítulo 11 versículo 1 al 4, lo voy a leer por aquí, dice: pero el rey Salomón amó además a la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Aleluya. No fue por ignorancia. Dios le había hablado ya al pueblo. Dios había dejado unas instrucciones. Fue por tolerancia, por esas pequeñas cositas que dejamos. No quiero verme tan religioso. No quiero que digan que soy rajatabla. No quiero que digan: ya viene el cristiano este. Eso no es nada. La caída no empezó con un ídolo. La caída empezó con un permiso. Un permiso que quizás sonaba pequeño, con una mala asociación, porque la gente con la que nos asociamos influye mucho en nuestras decisiones y en nuestro caminar. Un permiso que sonaba pequeño, humano, natural, normal en su cultura, hasta que esos pequeños permisos comenzaron a convertirse en autoridad y en gobierno en su vida. Y a lo mejor usted dice: yo no adoro ídolos. Y la pregunta no es esa. La pregunta es: ¿hacia dónde se está inclinando tu corazón? Porque la inclinación se ve así. Empiezas a negociar lo que antes obedecías, empiezas a justificar lo que antes confrontabas, empiezas a esconder lo que antes confesabas y empiezas a proteger tu imagen más que tu altar y que tu templo espiritual. Y terminas orando menos y produciendo más. Y hay una metáfora que dice que un barco no se hunde por el agua que está alrededor, se hunde por el agua que entra adentro, por el agua que está adentro. Así que no es el mundo lo que te destruye, es todo aquello que tú le permites entrar a tu corazón y lo dejas gobernarlo. Este día es un buen día para nosotros reflexionar y buscar los ídolos que puedan haber en nuestro corazón. Para nosotros entender que Salomón representa todo aquello que trae la tentación, o todo aquello que representa la tentación de definirte por lo que has construido. Cuando permites que lo que construiste te defina, hay peligro. La tentación de definirte por lo que logras, por lo que sabes, por tus títulos, por lo que has alcanzado, por lo que administra. Tu identidad no nace de eso. Tu identidad tiene que estar anclada, como te dije al principio, por el yo soy. Aleluya. No eres lo que lograste. Eres lo que Dios dijo de ti antes de la fundación del mundo. Dios quiere hacer estas 3 cosas en tu vida en este día. Y con esto termino. Restaurar en ti un corazón que lo escucha con capacidad de obedecerle. Dios quiere poner tu inclinación antes de que venga tu caída
Y Dios quiere anclarte en tu identidad, en el yo soy, para que se pueda liberar tu destino. Así que en esta hora quiero orar. Permíteme orar y ora ahí. Padre, hoy me presento con verdad. No queremos impresionarte, queremos rendirnos delante de tu presencia. Danos un corazón que escucha, rompe toda inclinación secreta, corta todo permiso que te ha estado robando el fuego, que me ha estado robando la pasión. Tú eres el gran yo soy y mi identidad está establecida y mi destino está alineado en esa verdad. Vuelve al altar en este día. Pídele al Señor que te devuelva un oído obediente, que enderece la inclinación de tu corazón, que tú puedas romper con esos permisos pequeños. Cierra toda puerta en este día. Renuncia a definirte por tus logros y alíñate a tu verdad en el yo soy. En Jesús ya recibimos identidad, dirección y destino. Y hoy recibes una sabiduría que edifica, recibes una pureza que te sostiene y declaro en el nombre de Jesucristo que vas a recibir una dirección para tu camino, pero estarás gobernado por su presencia. Bendecido día. Como siempre digo, no sueltes la espada, no sueltes la palabra, no sueltes las promesas de Dios.